Hoy es viernes 28 de abril de 2023 y el título de la conferencia de hoy es la mediunidad y los contactados. La mediunidad es una palabra que sonará a mucha gente, no quizá a todo el mundo, y los contactados pues quizá menos, porque viene de contacto y la palabra contacto es una palabra cotidiana, pero si alguien no lo sabe ahora nos vamos a referir a ello como aquellas personas que creen que están en contacto con extraterrestres, con maestros espirituales, etc. Y entonces ellos se lo creen como una verdad y, como voy a explicar, suelen ser espejismos, etc., contactados con ciertas entidades que no lo son, que no quiere decir que no pueda ser, pero que en la mayoría de los casos no es así. Y entonces, pues, eso se llama contactados. Y la mediunidad, pues, así en un término muy simple, muy cotidiano, es aquellas personas que son vehículo de expresión de una entidad que utiliza a la persona como medium, y que le comunica cosas de más allá, de otra dimensión, la mediunidad. Entonces de eso se trata, eso es lo que he puesto en el título, y tengo también aquí varios libros, incluso algunos artículos de Vicente Beltrán Anglada, que es una de las fuentes que suelo utilizar pues a menudo como fuentes de mucha autoridad, en el sentido de capacidad, no de espejismo, de capacidad para poder saber de estas cosas. Lógicamente de Alice Bailey, donde en uno de sus libros, tratado sobre los 7 rayos, tomo 2, dedica pues un par de 2 o 3 hojas a hablar de las clases de guías, porque también es otra palabra que mucha gente utiliza, que dice que tiene un guía, que le va, como dice la palabra, guiando, le va diciendo lo que tiene que hacer. Entonces haremos alusión a algunas de estas fuentes, aparte de mis explicaciones. Y espero que luego tendremos, como siempre, coloquio, donde podéis pedir aclaraciones, preguntar, comentar, etc. Espero que estas explicaciones, a todos los que van destinadas, algunos a los que estáis aquí presentes, a los que están en el Zoom, y luego si lo subo a YouTube, pues digo, si lo subo, siempre pongo ese condicionante, si sale un desastre, pues no lo subo. Pero bueno, espero que sea interesante para que pueda estar en YouTube, y entonces hay más posibilidades de acceso a esta información. Bien, pues mediunidad. Para eso hay que entender varias cosas, para entender cómo se producen toda esta serie de fenómenos. Primero, saber que existen, además de este mundo físico que tocamos, que percibimos los sentidos, que existen otras dimensiones. Hasta la ciencia o un sector de la ciencia va hablando de esa posibilidad, de otras dimensiones en el espacio. Entonces, cuando tenemos conocimientos más específicos de eso, se nos habla de que existen, por lo menos en nuestro sistema solar, 7 dimensiones. 7, que es un número importante, 7. Un número básico en nuestro sistema solar. Y esas 7 dimensiones tienen distintos nombres. Y son como, digamos, vibraciones diferentes de la energía, porque todo es energía, y por lo tanto en cada dimensión la energía está en un grado de vibración. La dimensión más densa es el mundo físico, este que tocamos, que vemos, que percibimos, en el que nos desenvolvemos. Aunque a veces se dice la tercera dimensión, se dice, ya sabéis por qué, porque largo, ancho y profundo está relacionado con el mundo físico. Pero podríamos decir que es una de las dimensiones la más densa de las 7, empezando de abajo hacia arriba,
de lo denso a lo sutil. Y luego está, bueno, también se puede decir que el plano vital o etérico de energía está relacionado con el físico, porque cada una de estas 7 dimensiones tiene 7 subdivisiones o subdimensiones. Lo que conocemos del plano físico es que está formado por sólido, líquido y gaseoso, pero luego hay, para completar las 7, 4 éteres: subetérico, etérico, subatómico y atómico. Son algunos de los nombres. Y no se ven, no se perciben con los sentidos, pero la ciencia está poco a poco penetrando y reconociendo, aunque no sepa hablarlo en estos términos, que existen estas dimensiones más cercanas. Todo esto es del plano físico, pero luego por encima está el plano astral. Y el plano astral es el plano de las emociones. Si no se confunden estos, porque alguien me escribió de los que escuchan las conferencias diciendo que no es lo mismo el plano astral que el emocional, pero eso es una confusión, es lo mismo. A no ser que maticemos que el plano llamado astral está formado por energía que en nuestro caso, porque cada ser humano tenemos componentes energéticos, cuerpos de cada uno de esos planos, no de todos los 7 del sistema solar, pero de los primeros, entonces nuestro cuerpo astral es el que nos permite tener emociones, sentimientos, deseos, estados de ánimo. Es decir, todos los seres humanos, de una forma o de otra, en un grado u otro, tenemos generalizando sentimientos o emociones, aunque he añadido deseos y estados de ánimo. Y eso lo vivimos porque tenemos cuerpo astral, o cuerpo, a veces decimos cuerpo emocional, para hacerlo más claro. Y este cuerpo astral que tenemos los seres humanos está formado por energía del plano astral del sistema solar y del planeta, porque cada planeta tiene sus cuerpos, igual que el sistema solar, igual que nosotros. Entonces he dicho que nuestro sistema solar tiene 7. Habrá otros que tendrán otras dimensiones, pero tiene 7. Entonces el plano astral sería el campo de energía que ocupa todo el sistema solar, donde están los planetas, que son físicos, y cuando decimos el plano astral del planeta, sería el cuerpo astral de nuestro planeta, que tiene forma esférica, porque el planeta tiene forma esférica. Nosotros tenemos la forma que ya conocemos y nuestro cuerpo astral tiene forma de, digamos, de la misma forma que el cuerpo físico, con los contornos, pero más amplio. Es decir, que la misma configuración de nuestro cuerpo físico, pero más amplio, más grande. Entonces, cuerpo astral, plano astral, es energía que permite, para decirlo también de un modo sintético, atracción o rechazo. Si no tuviéramos cuerpo astral, no sentiríamos atracción en el grado que sea, ni rechazo hacia lo que sea, personas, cosas, ideas, etcétera, etcétera. Entonces nuestro cuerpo astral está formado, como he dicho, por esa energía. Nuestro cuerpo astral. ¿Y qué ocurre tanto en el plano astral como en el cuerpo astral que tenemos los seres humanos? Pues que esta energía, además de eso que acabo de decir, que es lo que permite que tengamos, que vivamos como atracción o rechazo, debido a sus características, es el plano que mayormente produce los llamados espejismos, lo que impide que la luz de nuestro verdadero yo vea la realidad tal cual es. El plano mental pasa algo de lo mismo, igual que cuando decimos que tenemos confusiones en nuestra mente. Nuestra mente está oscura, confusa, liada, y nos hace percibir espejismos, no percibir la realidad tal cual es de las cosas, sino deformada. Pero el astral es lo que más influye en los espejismos, en percibir deformada y distorsionada
la realidad. Porque si miramos psicológicamente, pues el campo mayor de batalla de los seres humanos, donde reside la causa de casi todos los sufrimientos, bueno, el hecho de sufrir es sentirte mal. Y si no tuviéramos cuerpo astral no nos sentiríamos ni bien ni mal. No habría ninguna clase de sentimiento, ni placentera ni dolorosa. Pero, matizando más, el cuerpo astral nos permite, influye en que nosotros sintamos, como he dicho, y que percibamos con sus características como una capa intermedia, ver deformadas las cosas, lo que sea. Si digo las cosas, no me refiero solo a la vista. Hay un símbolo, y no solo es un símbolo, sino es también una relación analógica entre la energía astral y el agua. Y todos sabemos que cuando se introduce un objeto en el agua, se ve deformado desde fuera. El objeto sigue siendo igual, pero el agua deforma la percepción del objeto. Una varilla en el agua se ve doblada, pero sabemos que no está doblada. Entonces, cualquier cosa que percibamos con nuestro cuerpo astral o emocional está deformado, en mayor o menor medida. Si vamos evolucionando en sentido real de evolución, el cuerpo astral, como los demás cuerpos, se va sutilizando, porque tiene 7 subplanos. Entonces sus átomos, en lugar de ser más densos, de los subplanos inferiores, son más sutiles. Y por lo tanto, la percepción es distinta, se acerca más, pero aún así sigue deformada. Eso por un lado, para entender lo que vamos a explicar hoy. Y luego hay otro asunto, y es que los distintos cuerpos que tenemos, cuerpo astral, cuerpo mental, etc., están relacionados con el cuerpo físico con una zona determinada. Y verdad que siempre decimos que las emociones las notamos aquí, en la zona abdominal, los deseos, las emociones, sean agradables o desagradables, como el miedo. El miedo lo notamos en varios sitios, pero especialmente aquí, en la zona abdominal, porque el chakra del plexo solar, conocido también como el chakra manipura, los términos orientales, está aquí y se relaciona con el mundo emocional. Por eso lo notamos predominantemente aquí, en la zona del abdomen, la zona abdominal del plexo solar. Entonces nuestro cuerpo astral se comunica con el cuerpo físico a través de este centro energético, y los órganos que están más cerca son los que más notan lo que se dice sensaciones corporales. Una cosa es sentimiento y otra sensación. Sensaciones es lo que el cuerpo físico percibe, pero si no hubiera cuerpo astral no tendríamos sensación. Pero luego, si hay sentimientos o emociones, es también, a veces lo llamamos como sea, pero es también algo que se siente en general, pero especialmente aquí. Entonces, según el desarrollo de este chakra, nosotros percibimos más destacado o menos el mundo emocional, de las emociones, de los sentimientos. O, y esto es importante, o nos condicionan más o menos. Si el chakra está equilibrado, una cosa es que esté equilibrado sin exceso y sin defecto de energía. Y otra cosa es que esté evolucionado por la evolución espiritual que vamos teniendo. Por lo tanto, si está desequilibrado, o aunque no lo esté, si no hay suficiente desarrollo, entonces el mundo de las emociones nos está influyendo y nos condiciona nuestra vida. Condiciona nuestro comportamiento físico, nuestro pensar, nuestro sentir, por supuesto. De tal manera que este centro desequilibrado o no suficientemente desarrollado, pues conlleva espejismos,
y conlleva condicionantes que tenemos los seres humanos. Es decir, hasta no sabemos decir hasta qué punto. Si vamos evolucionando, este centro, como cualquiera de los demás, se va equilibrando. ¿Qué quiere decir equilibrando? Se va ajustando a la conciencia que vamos teniendo conforme evolucionamos. Y además, la conexión es con zonas más profundas, porque hay desde la zona más superficial, intermedia y profunda, cada chakra. Entonces vamos entrando en lo más profundo y eso nos permite captar la realidad de un modo más real, las cosas de un modo más real, la realidad de cualquier tipo, pero nos permite ser más intuitivos, etc. Acercarnos más a la verdad o a la realidad, que es lo que todos buscamos, lo digamos como sea. Así que cuerpo astral, centro del plexo solar, plano astral del planeta, porque el planeta, pues, como diremos, pronto tengo prevista una conferencia sobre el origen, pero no solo el origen, sino el origen y desarrollo, que va todo relacionado de un planeta, cómo se forma un planeta. Y cada planeta tiene no solo su cuerpo físico, que es esférico, a diferencia del nuestro, sino su cuerpo etérico, su cuerpo astral, su cuerpo mental, su cuerpo búdico, etcétera, etcétera. Entonces, en el plano astral está lleno de energía, como todos los planos, de esa naturaleza, como se ha dicho. Pero, así como en el plano físico es energía física y está lleno de seres humanos, como sabemos lo que es, más o menos, que estamos en el mundo físico, porque tenemos cuerpo físico, nuestro cuerpo físico está en el plano físico, es evidente. Nuestro cuerpo astral se encuentra en el plano astral, está aquí, en el mismo sitio, mismo lugar, pero en el plano astral, que es el cuerpo astral del planeta. Nuestro cuerpo mental, que tiene forma más de ovoide, más grande, conforme el cuerpo es más sutil, tiene forma más grande, se encuentra en el plano mental del planeta. Según nuestra evolución, los átomos son del cuerpo mental también más sutiles o más densos, lo cual implica poder pensar, si vamos evolucionando, cada vez con más nitidez, con más control, con más organización, con más aproximación a la realidad. Pero decía que psicológicamente la causa de casi todos los problemas está en el cuerpo astral, el mundo de las emociones, de los deseos, y los que habéis hecho recientemente el cursillo de las enfermedades, decíamos que la mayoría de las enfermedades, nos dicen, tienen su origen en el cuerpo astral. Emociones, deseos, miedos, etcétera, etcétera. Todo eso. Lo cual no quiere decir que no influya la mente. La mente también, porque suele estar bastante relacionada, en contacto con el cuerpo astral. Pero como predominante están los deseos, deseos insatisfechos, deseos exagerados, deseos egocéntricos, etcétera, del ser humano, los miedos, que son emociones, sentimientos, etcétera. Lo que nos lleva a enfermar o a crear problemas psicológicos y espejismos, por supuesto. Entonces he empezado a deciros que, además de esta energía, en el plano astral hay tanto los seres humanos desencarnados, cuando morimos, pues nos desprendemos del cuerpo físico. No sé si todos sabéis estoy hablando en un sentido general, como si me dirigiera a personas que están conociendo esto por primera vez. Ya sé que muchos de vosotros ya lo conocéis. El yo, el alma, se desprende en primer lugar del cuerpo físico. Como máximo a los 3 días se desprende del cuerpo etérico y se pasa al plano astral. Si la persona está muy evolucionada espiritualmente en el plano astral, pasa rápido. Puede estar muy poco tiempo y pasa de largo, porque no necesita estar ahí, en el plano astral.
puede acceder si quiere, se pasa al plano siguiente, que es el mental. Pero si la persona no está evolucionada, pues puede estar en el plano astral de años o siglos de nuestro tiempo, en el plano astral, hasta que se va, digamos, consumiendo la vibración de su cuerpo energético llamado astral. Por lo tanto, en el plano astral. Y además de los seres humanos desencarnados, y también, hay que decirlo también, todo para completarlo, la mayoría de los seres humanos, cuando estamos durmiendo, pasamos al plano astral. Nos encontramos en el plano astral. Por eso en los sueños vemos casas, vemos muebles, porque todos los objetos físicos tienen su contraparte astral. Entonces, aparte de otras cosas que no están en otro sitio, que son propias de ese plano, existe una contraparte astral de todo. Por eso las personas a veces, después de morirse, creen que no se han muerto, porque les resulta familiar. Y nosotros, cuando estamos soñando, creemos que estamos aquí. Hablamos con personas, objetos, etc. Pero además, y esto tiene mucho que ver con el tema de hoy, hay otras entidades que no son humanas. En cada plano hay entidades, según el plano, pues son de un tipo más sutil, menos. Entidades se refiere a entidades más específicamente lo que se llaman devas. El término más genérico es devas, en Occidente lo conocemos como ángeles. Ángeles, en Oriente como devas. Devas o ángeles son los términos más básicos, que están en distinto nivel de evolución. Y los devas, a veces llamados elementales, de menor evolución porque también es como una evolución paralela humana, pero que va progresando. Todo en el espacio, en los universos, no hay nada estático, todo va evolucionando, rápida o lentamente. Entonces estos devas, parte de ellos son del plano astral, entidades que viven ahí, y que muchos de ellos se relacionan con nosotros porque también están, lógicamente, conectados con el cuerpo astral. Hay de todo, es interminable, y si conocemos los libros de Vicente Anglada, como describe todo eso, se relacionan con todo. Entonces, estas entidades débicas, algunas son de baja vibración, de tal manera que no tienen suficiente evolución o conciencia para discernir, porque obedecen órdenes, ¿no? Discernir en qué nivel están y lo adecuado, si es adecuado o no, lo que hacen. De tal manera que pueden sentirse impulsadas a establecer contacto con los seres humanos y condicionarlos, según, esto hay que ponerlo, según el nivel de conciencia que tengamos. Estoy hablando de cosas muy generales, pero que son como las piezas de un puzzle que luego hay que poderlas unir, encauzar. Entonces hay una serie de entidades astrales que están influyendo en nosotros y que en parte nos pueden estar confundiendo, haciendo ver lo que no es. Incluso hay X entidades que habréis leído en libros o eso, que de algún modo, más que tener un propósito concreto de influir y de crear el mundo emocional, porque siempre en todo lo que es emociones están estas entidades, de una envergadura o de otra. No hay nada en el espacio, en ningún nivel, donde no estén estas entidades, que ya digo, pueden ser enormemente amplias y elevadas, que son las que colaboran en la construcción de un planeta o de un sistema solar, y otras diminutas, hasta muy ínfimas, como las que intervienen en un átomo, las que van creando todas las partes de un átomo y lo mantienen en funcionamiento. Entonces hay una serie de elementales que incluso que tienen una forma parecida a la humana, como el caso de los llamados los gnomos y otras entidades, y que lógicamente pueden estar más que haciendo una cosa, jugando, como bromeando, jugando, confundiendo a los seres humanos.
Y otras entidades, en un modo no de broma, sino en serio, movidas por ciertos impulsos, pueden estar convenciéndonos de que las cosas son de una manera cuando no son de esa, sino son de otra. Es decir, al ser de energía, estas entidades astral, y moverse en la energía astral, pueden dar lugar a hacernos percibir en nuestra conciencia las cosas de manera diferente. Todo esto puede ser para algunas personas desconocido, incluso increíble, no creído. Pero como cada vez hay más personas que vamos entrando en este mundo, aunque no tengamos clarividencia para percibirlo aún, aunque con el tiempo esto será percibido por la humanidad en conjunto, ya que la clarividencia va camino de desarrollarse en cada vez más seres humanos. E incluso los científicos que irán comprobando científicamente, pues al conocer estas entidades, lo que está sucediendo en la materia y en los otros planos. Entonces estas entidades, a veces pues simplemente no por mala intención, porque no tienen moral, no tienen ética, sino solamente obedecen impulsos energéticos más bajos o más altos. Esto es interesante. Nosotros sí tenemos moral positiva o negativa y podemos decidir con conocimiento de eso si una cosa está bien o mal, y podemos decidir irnos hacia lo uno o hacia el otro, pero estas entidades no, obedecen órdenes según esa ley universal que dice la energía sigue el pensamiento. Según el pensamiento de un ser humano, el pensamiento de un gran ser, un planeta o el que sea, esa mente más amplia o más, la energía, al emitir un pensamiento y también un sonido, el pensamiento y el sonido es lo que mueve la energía. Esta ley, la energía sigue al pensamiento, se puede aplicar también al sonido y al pensamiento, que parecen cosas distintas pero tienen relación. Y entonces obedecen ello. De tal manera que algunas de estas entidades son las que se están expresando en las sesiones de espiritismo. Las sesiones de espiritismo, donde hay una persona llamada medium, que dice que está en contacto con personas que se han desencarnado, etc., no son las personas desencarnadas, sino son cierto tipo de entidades del plano astral que toman nota por su sensibilidad de la mente inconsciente de los asistentes a esa reunión y también de la entidad que puede estar desencarnada, que no está allí, está donde sea, pero que captan contenidos, porque está todo en los cuerpos energéticos, aunque no se tenga cuerpo físico, captan algo y transmiten información, que a veces es así correcta, pero otras no, está deformada. De tal manera que una de las confusiones que se produce en la mediunidad es que las personas que están en una sesión creyendo que les habla un familiar desencarnado a través de la persona medium, pues es real, cuando no lo es. No es una comunicación según nos explican los que pueden percibir esto. De tal manera que las personas que están desencarnadas siguen su curso, a no ser que estén muy evolucionadas y entonces tienen capacidad telepática de comunicarse con nosotros o con las personas que son conscientes de esa comunicación. También podría ser con nosotros de un modo inconsciente, es decir, sin que lo sepamos, sin que sepamos de dónde nos viene algún pensamiento. Pero eso ya no es cualquier persona. La mayoría de los seres humanos, al morir, al desencarnar, siguen su curso y se olvidan de esto. A no ser que haya un fuerte deseo todavía durante un tiempo y entonces intentan como volver y comunicarse. Pero eso es limitado. Llega un momento en que eso termina y ya no se puede producir. Entonces, lo que interesaba de esto que estoy diciendo es estas entidades del plano astral que sin mala intención obedecen esos impulsos energéticos y entonces toman esa información y a ciertas personas que se llaman mediums,
que energéticamente tienen, si digo desarrollado, no lo digo en sentido evolucionado, sino en exceso de energía en el chakra del plexo solar. Y como nos explican, ahora leeremos alguna cita de todo eso, ahora estoy intentando con mis palabras explicarlo, tienen desequilibrado el centro del plexo solar con mucha energía astral, y eso les viene de una época histórica en que en la mayoría de los seres humanos teníamos, en la época de la Atlántida, la psicología de la mayoría de la humanidad en la Atlántida era astral, emocional, y casi todo y poco desarrollo mental. Los más evolucionados iban desarrollando ya la mente. Y entonces, cuando vino la siguiente raza, la Atlante es la cuarta, la quinta, la Aria, es la raza de la mente. Y entonces, según el curso evolutivo, empezamos a ir desarrollando la mente, que todavía está ahí y falta todavía mucho tiempo para llegar al máximo desarrollo de nuestra mente. Y si miramos el panorama, los desequilibrios mentales que hay, pues decimos, falta mucho. Pero verdad que aunque sea mal, pensamos cada vez con más fuerza, aunque no sea correcto, no sea para bien. Entonces, de las personas que en la época atlante no pudieron hacer la transición de ir relegando al inconsciente las tendencias astrales y pasar a la mente, estas personas les quedó ahí latente y muchas de ellas están encarnadas ahora con el centro del plexo solar de esta forma, con la energía astral en ebullición. Y por lo tanto tienen más poder la parte emocional, si conociendo la psicología, de los médiums y de un sector de la población que se llama minoritario curanderos, que utilizan para curar solo los síntomas la energía astral a través de su cuerpo etérico, canalizan la energía astral, que puede producir fenómenos de curación de síntomas, pero no de la raíz de la enfermedad. Entonces, curanderos o médiums o personas muy sensibles astralmente están en estos momentos porque no hicieron la transición entonces. Y por lo tanto tienen facilidad de deducir de su interior esta energía y por lo tanto de ser contactados con entidades del plano astral. Como están en cierto nivel de conciencia, no lo saben. Saben que hay alguien, algo, alguna entidad que les dice lo que tienen que decir o lo que están sintiendo, lo que están escuchando, y luego eso, si están en una sesión con los demás, pues es lo que expresan, pero sin conocimiento de qué entidad es la que está intentando comunicarse. De tal manera que gran parte de los espejismos de esta naturaleza se llama mediunidad, contactados, etc., es de estas entidades. Incluso de entidades del plano astral que se hacen pasar por extraterrestres, aunque luego diré otro tipo de contacto de lo que se llama los extraterrestres, otra fuente distinta, que es de muchas clases, menos de extraterrestres, de todo. Entonces, contactos con personas que sin ser mediums tienen como una sensibilidad astral y por lo tanto reciben esa influencia astral debido a eso. Esto no quita que estas personas sean buenas personas, que no sean necesariamente egoístas o negativas, que hagan mal, porque la bondad humana pues está bastante relacionada con el cuerpo astral. El verdadero amor no es del cuerpo astral, es de arriba, del cuerpo búdico, que pertenece al alma, el amor con mayúscula. Pero como la energía astral de los deseos procede también de arriba, está en una vibración más bajo, todo está en una continuidad, se confunde con el amor cuando alguien tiene un sentimiento, un deseo bien intencionado, ¿no? Entonces, se desea no es lo mismo que se ame, de amar. Hay diferencias. Pero luego todo esto se confunde, está muy mezclado, podríamos decir. Por lo tanto, estas personas que puede ser con buena fe,
creen que están en contactos con un maestro espiritual o con un ser especial, etcétera, de aquí, o con extraterrestres que vienen y que se comunican con ellos, y algunos han salido, han escrito libros, han salido en medios de comunicación, etcétera, es normalmente esas experiencias que tienen se producen en el plano astral. Que hay lugares en el plano astral que parece que sean de otro mundo. Cuando alguien dice que ha estado viajando en un ovni y ha visitado otros planetas, es el plano astral. O lo ha soñado o ha tenido esa impresión. Alguien que dice que ha subido un ovni y lo han llevado de paseo por ahí, es el plano astral. Alguien que dice que ha tenido ciertos contactos con frecuencia, es experiencias en el plano astral. Pero que se vive con tal realismo que parece que sea real. Y la persona puede estar no mintiendo necesariamente, sino muy sincera, diciendo lo que le pasa. Pero que el espejismo está precisamente en eso. El espejismo está en creer que es algo real cuando no lo es, que está sucediendo. De tal manera que tanto los contactos, los contactados, como hemos dicho, como las personas llamadas mediums, que no solamente es mediums las personas que están en una sesión espiritista y que le hacen preguntas, etc. Y hay muchas clases de espiritismo. Hace unos años se hacía lo que se llama la Ouija. No sé si ahora se hace, no tengo noticias. En una mesa varias personas ponen un vaso y ponen letras en círculo. Ponían el dedo encima del vaso y el vaso se iba moviendo. Los escépticos dicen que con los dedos mueven los vasos, pero es que en ciertas experiencias la fuerza del vaso va más allá y va indicando una letra, otra, que puestas juntas forman la palabra como contestación a la pregunta que hacen. Entonces esta es una forma de mediunidad donde entidades están dando de este plano respuesta a eso. Se hacía como las cosas suelen suceder hasta en los colegios. Recuerdo que se tomó como una costumbre, hasta los chavales sin saber. Hubo experiencias muy duras, muy fuertes, gente que se traumatizó. Otras personas fue una cosa curiosa, la vivieron y pasó. De tal manera que en experiencias de este tipo puede que sea algo pasajero, que no pasa de ahí, y que la persona pues no se engancha y sigue. Pero si se engancha es como las drogas. Te enganchas, se crea una adicción y entonces ya cuesta más salir. Se continúa, se repite. De tal manera que podríamos hablar no solo de esas sesiones que hemos visto en las películas, donde hay una persona que actúa de medium, que se comunica, y luego unos asistentes que van haciendo preguntas, sino que hay distintas modalidades. Incluso pues una persona que no está en ninguna situación tiene una sensibilidad astral y puede recibir una información en su interior, sea una voz que oye o un mensaje, y creer que eso es real, sin tener idea si le viene de un plano, de otro, de un nivel, debido a la ignorancia que se tiene en estas cosas. Entonces, sea extraterrestres, maestros espirituales también, hay gente que de buena fe cree que está en contacto con un maestro que le dice. Existen realmente los maestros, claro que existen, como existimos nosotros, espirituales, pero otra cosa es creer, como también hemos llegado a conocer personas que creían que se comunicaban con Cristo, bueno, con Jesús. Puede ser pues unas veces porque ven una imagen que es un egregor. Personas que creen que se comunican con la Virgen, que es otro egregor. La Virgen, eso ha sido muy frecuente y a veces de un modo espectacular, con un maestro espiritual o con el líder de su propia religión, el avatar de su propia religión, de tal manera que son como egregores, que sabéis lo que es, lo hemos hablado, entidades que se van creando en los planos sutiles debido a la devoción
y el pensamiento persistente de las personas devotas en esa dirección, de muchas. Entonces todo eso invoca a los devas que toman esa información y incluso absorben átomos del mundo físico y a veces hasta la figura es visual, es real, es aparente. Es decir, que cuando algo energético tiene mucha fuerza y atrae átomos del mundo físico, aparece la figura como física, como real, aunque solo sea como apariencia o real físicamente. De tal manera que son egregores, que eso también tiene que ver con el tema, que se van creando en los planos sutiles, pero que no son real. Los maestros espirituales tienen su egregor. Los discípulos, si son todavía devotos, en algún grado que no han alcanzado, al pensar en los maestros, pues van creando también en su pensamiento, en su mente, una imagen de cómo es el maestro. Y entonces, cuando eso, van creando un egregor. Y también advierten que no es lo mismo su imagen real que el egregor creado. De tal manera que se presta a distintos espejismos de distinto tipo. ¿Cómo superar esto? Yo creo que es para ahora después. Antes sería deciros la información que quiero transmitiros concretamente de dos autores, de Vicente Beltrán Anglada y de Alice Bailey. Los 7 rayos, tomo 2. Por ejemplo, voy a empezar por Alice Bailey. Nos dice en este tratado de los 7 rayos, el tomo 2, nos dice, ocupa solo unas cuantas hojas y yo voy a ir directamente, incluso casi sin leerlo, pues ir a lo que está, digamos, al tema, a la idea que quiere expresar. Dice el maestro tibetano a través de Alice Bailey, dice, la ciencia más importante, a ver, perdón, no, esta no, así, aquí, en un apartado de, digamos, como si dijéramos un capítulo, el problema de los guías, lo llama. Dice, este problema de los guías es peculiarmente difícil de resolver, porque está basado en el innato e instintivo reconocimiento de la realidad de la existencia de Dios y de su plan. Dice que la mayoría de las veces es el caso de un ciego que guía a otro ciego. Es un problema, el problema que crean los guías, dice, como el método por el cual el hombre, ser humano, por autosugestión, provoca en sí mismo como un estado de receptividad, en estado pasivo. Pone un estado de negatividad, pero creo que se entiende mejor si decimos un estado de receptividad, que no necesariamente es negatividad de malo, de receptividad, de sensibilidad, y que por lo tanto es fácilmente impresionable la persona que se encuentra en esa situación. Y entonces el ser humano es consciente de impulsos suyos, anhelos, voces, órdenes, que capta a veces con nitidez y que cree que son indicaciones de que Dios le está proponiendo. Que Dios, porque también hay gente que no solo se refiere a un ser, sino nada menos que a Dios en general. Entonces la fuente de donde surge, dice, la dirección y el origen de la guía es denominada vagamente, como he dicho, Dios. Se la considera divina. Hay quien cree que es la voz de Cristo o que tiene una dirección espiritual. Hay seres que a lo largo del tiempo místicos han tenido contactos auténticos con energías superiores, pero otros, también incluidos dentro de la clasificación de místicos o de santos, han tenido, digamos, impresiones de entidades de este tipo, que han confundido, como es lógico, debido a la creencia que se tiene, que es la divinidad propia de cada creencia religiosa. Eso es lógico que sea así. Dice, no deben olvidar que la ciega y razonable sujeción a un guía, como sucede hoy, bueno, esto fue escrito el siglo pasado, convierte al ser humano
en un autómata negativo e impresionable. Dice, no hay temor inmediato de que esto suceda. Bueno, primero dice que si esto perdurara, se perdería el derecho de posesión más divina, que es el libre albedrío, si eso se extendiera demasiado. Pero dice, no hay temor porque cada vez hay más seres, almas avanzadas que vienen a la encarnación y que también están tratando de dilucidar estos espejismos a los que hace referencia. Las personas emotivas que pertenecen a las iglesias de cualquier creencia tienden a buscar la forma de evadir las dificultades de la vida, viviendo siempre con la sensación de la presencia guiadora de Dios. Es decir, se suele decir la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que lo quiere, eso. De tal manera que eso es bastante con buena voluntad. Sí, repito lo de con buena intención. Pero que están creyendo que es la voluntad de Dios que les habla. Y no me estoy refiriendo a ciertos tipos de esquizofrenia donde el esquizofrénico cree que es Dios quien se le está comunicando, sino sin tener esta enfermedad mental es como una creencia de que es Dios que se está comunicando pues con la voz interna sin tener esquizofrenia o las impresiones que la persona recibe. Hay personas sensitivas que hacen alarde de su sumisión, pero no se dan cuenta que la voz que están escuchando es la propia. Creen que es de Dios. Dice, la vida nos pide, la vida no pide obediencia ni aceptación. Lo que la vida nos pide es actividad. Lo que está diciendo a los seres humanos es que actuemos, no que sigamos una obediencia ciega. Pide que sepamos capaces de separar, esto se llama discernir, entre valores buenos y elevados de los valores indeseables, que gracias al proceso de expansión de la conciencia en nuestro desarrollo sepamos discernir lo uno del otro. Y eso, por mucha ayuda que recibamos, que es cierto orientativa, solo lo podemos hacer nosotros. Entonces esto es muy diferente de entregar tu propio desarrollo en lugar de seguir con tu actividad, tu propio desarrollo, entregarte a una voluntad ajena que crees que es divina cuando no lo es. Dice en otro sitio, el ser humano está destinado a ser árbitro inteligente de su propio destino, del Dios interno. Y aquí pues va indicando pues los distintos ejemplos de ello y en un momento determinado dice, la guía a la cual responde la mayoría de los miembros de escuelas tanto esotéricas como otras no es la guía de la jerarquía, sino la de su reflejo astral. Por lo tanto responden a una ilusoria y desfigurada presentación. Y esto ocurre tanto en los aspirantes de Oriente como en Occidente. Puede ocurrir en distintos ámbitos, personas que trabajan, incluso que siguen las técnicas de meditación, etc., aspirando a algo elevado, pero que debido al estado en que se encuentran, pues son más susceptibles de caer en ello. Y luego dice, pone varias clases de guías, y las voy una tras otra describiendo. Dice, hay un tipo de guía que es físico, eso es evidente, es un ser humano físico que en un momento te dice algo, tú tienes devoción al mismo y le haces caso. Sea lo que diga, esto tiene grados, a lo mejor no en todo, pero en muchas cosas, si somos muy devotos de alguien, devotos no es solamente de un ser invisible, sino de un ser humano, y tenemos mucha confianza, ese ser humano que puede tener buenas intenciones, pero puede estar en un espejismo, nos puede confundir. Y entonces, una forma de guía que viven muchos seres humanos es la de otro ser humano que le está diciendo lo que tiene que creer.
Y entonces la persona guiada, la mayoría de las veces, está inconscientemente pidiendo ayuda y la recibe, aunque sea una vez real o un espejismo. Pero para diferenciarlo de cuál sería la verdadera guía de una persona que orienta a otra, es que además de darle una información, le enseña a estar atenta, despierta, y que descubra en su propia conciencia lo que incluso le está contando, le está transmitiendo, le está comunicando. Otro, segundo, existe como guía la actitud introvertida de una persona, lo dice del neófito o del místico, que hace surgir a la superficie todo su subconsciente, vida de deseos. Es decir, personas con inclinación mística no se refiere a los llamados clasificados místicos de la religión, de Occidente o de Oriente, sino una persona con una tendencia por sus rayos y sus energías de tipo más místico. Y entonces está percibiendo con su sensibilidad contenidos de su propio subconsciente. Y esa persona cree que es una comunicación que está recibiendo, pero lo que recibe es de su interior. Es la segunda que pone. Lo interpreta como una guía externa y lo convierte en la voz de Dios. Tercero, la recuperación de antiguas aspiraciones y tendencias espirituales que nos llegan de una o de varias vidas anteriores, es decir, de otras encarnaciones, que a veces tiene fuerza eso, y aunque uno no sepa qué le viene, por eso es un espejismo de otra vida, pues lo está sintiendo, percibiendo en ese momento, y lo considera como mandatos divinos, cuando son impresiones de ideas fuertes que vivió en vidas anteriores. Cuarto, la guía registrada puede ser simplemente, esta es menos frecuente, pues sensibilidad, voces y mandatos de gente benévola que está en camino de reencarnar, que están desencarnados pero están a punto de reencarnar. Entonces está en la fase que habría que explicar cómo se está viviendo esa fase antes de poder entrar en el cuerpo físico que nace. Otro es de lo que he hablado, guías que de naturaleza emocional o astral, resultado de contactos logrados con el plano astral, lo que os he estado explicando. Plano astral, sensibilidad de tu cuerpo astral, y entonces captas información que viene del plano astral. Están coloreadas por el espejismo y hay un sinnúmero de líderes, conductores y organizaciones bien intencionadas que extraen su inspiración de estas fuentes. Hay líderes de muchas clases, que crean grupos a su alrededor. Por ejemplo, lo que se llaman las sectas, hay un líder que tiene un carisma, tienen todas un líder, es una de sus características, con carisma, con capacidad de atraer no a todo el mundo, sino a personas con vacíos psicológicos, con demanda de algo que no tienen y que por sus características necesitan ser guiadas por alguien, y sin saberlo se enganchan y entonces se van aprovechando estos líderes, que algunos pueden tener esa sensibilidad astral y estar convencidos de que están teniendo una función, en ese caso, de guía. Otro es el de tipo telepático. La guía que se ha captado puede ser también resultado de una sintonización telepática con la mente de otras personas. Esto sucede frecuentemente, dice, cuando se trata de personas inteligentes, que están mentalmente enfocadas, pero que no tienen la mente suficientemente controlada por su yo, por su conciencia. Pues la mente es una cosa y la conciencia es otra, la conciencia del yo. Entonces la mente, por muy controlada que esté, por muy clara, puede estar sujeta a espejismos, si no tiene una conexión con la conciencia que permite lo que se llama discernir, distinguir de lo real, de lo irreal, lo verdadero, de lo falso, se llama discernimiento. La mente puede discriminar, separar, esto es distinto de esto y de esto, pero luego
saber distinguir una cosa de otra, eso es discernimiento. Y para eso la mente tiene que estar iluminada por la conciencia. Otra es, los mundos mental y astral están llenos de formas mentales, con los cuales es posible hacer contacto. Es lo que llamamos egregores. No pone la palabra egregores, formas mentales que están llenas, de distinto tipo. Y luego, conforme va avanzando en estos tipos, va entrando en algo más elevado, espiritual. Dice, hay guía, muchos tipos, y pueden provenir de personas encarnadas o no, que van desde lo excelente a lo pésimo. Estas incluyen, sí, en este caso sería lo excelente, la ayuda ofrecida por los verdaderos iniciados y adeptos. La palabra adepto es maestro espiritual. O iniciados que sin ser maestros están trabajando en los planos sutiles para transmitir esa información superior a la humanidad. Entonces se puede recibir eso, pero imaginaos que esa energía que viene de estos seres, hay un componente que he explicado antes en el cuerpo astral que la deforma. Es esa capa que distorsiona. Igual que miramos al otro lado de un cristal, pero si el cristal está no solo empañado o sucio, sino un cristal de esos que son, digamos, deformados, que deforman la imagen, pues vemos lo que hay al otro lado, pero deformado. Estamos vemos a una persona, no un elefante. Vemos algo que sabemos lo que es, pero está deformado. Y luego, pues también hay guías que provienen de la propia personalidad integrada, del ser humano, la propia personalidad integrada. Y los últimos que pone es que la guía puede provenir de la propia alma del individuo, cuando por la práctica de la meditación, la disciplina y el servicio, el ser humano ha contactado con su alma, que es incluso los seres superiores lo que instan a la humanidad, a que vayamos conociendo nuestro verdadero ser, nuestra alma, el maestro interior, antes incluso de tomar contacto con los maestros externos, reales, maestros espirituales, porque si no es así, es posible la deformación, la confusión. Cuando esta última forma de guía se ha establecido, estabilizado, fomentado, desarrollado y comprendido, será posible lograr otros tipos de guías espirituales. Esto es, así simplificado, lo que dice el maestro tibetano a través de Alice Bailey. Mirad lo que dice Vicente Anglada. En algunos de su libro solo he cogido uno. Vicente Beltrán Anglada, en uno de sus libros, el primero que escribió, se llama La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, que es recopilación de artículos que escribí en una revista en Argentina. Al principio se recopilaron en un libro, por eso son temas distintos. Entonces dedica a este tema, dedica un capítulo y dice, bueno, no lo leo literalmente, sino que os voy a decir el contenido de ese libro. Dice que los médiums están bajo control de entidades humanas encarnadas o desencarnadas, o de sus reacciones subconscientes. Lo he dicho antes. Que las personas llamadas médiums, está refiriéndose a los médiums, pierden en parte el equilibrio físico y la salud orgánica. Los médiums no son personas de una salud sólida. Nos dice, es así. También nos habla en ese capítulo, en un momento, de que en mayor o menor grado pues manifiestan una actitud de orgullo espiritual. Orgullo espiritual es cuando una persona se cree que es algo superior o que estás en contacto, y eso, al querértelo, necesita mucha gente que los demás lo sepan. Eso se llama orgullo o soberbia espiritual. Se puede llamar de esas maneras. Entonces, lo que les ocurre a estas personas, según me explica, es que dejan de seguir el rastro de luz de su propia alma. Por lo tanto, la mediunidad está bloqueando y retrasando, no se sabe cuánto tiempo, porque todo tiene su fin, la evolución espiritual del ser humano. Nos cuenta. Y que
estas personas lo que tienen es en una capa de energía que protege al cuerpo etérico del ser humano, cuerpo vital, de los otros cuerpos sutiles, se va rasgando. Se produce una rasgadura. Esto ocurre con las drogas. Las drogas también, en mayor o menor grado, hacen esta rasgadura de esa capa y, por lo tanto, pues penetra energía del plano astral, sea por el bazo, por puntos del cerebro, y entonces ahí pueden entrar distintas cosas. Incluso dice hasta gérmenes de enfermedades o energía astral, o puntos por los cuales esta información del plano astral que estamos comentando pues se transmite a la persona. Es decir, y nos dice que hay que los guías como seres humanos desencarnados, tienen sus propios problemas kármicos y no pueden irradiar la luz que necesitan aquellos a los que intentan proteger, aunque haya que lo estén intentando hacer con buena voluntad, pero debido a sus problemas, porque están en proceso evolutivo, pues entonces también. Y en ese mismo capítulo va desembocando, también nombra el plexo solar, la Atlántida, que os he nombrado, y va desembocando en que la auténtica vida espiritual del ser humano, del aspirante primero, el discípulo, después, etcétera, es pues desarrollar el psiquismo superior. No el psiquismo inferior, que es el astral, sino el psiquismo mental y espiritual. Y entonces nos habla, como hace continuamente, de la atención, de la autoconciencia, del amor, del servicio, del desarrollo, y que las personas con ese psiquismo superior pues van desarrollando sin buscarlo esas facultades que lógicamente son a un nivel más elevado, espiritual, no a un nivel psíquico. La videncia, ¿verdad que hay mucha gente que en los medios de comunicación se pasa por vidente? Y tienen videncia astral, que como he estado explicando es una videncia que deforma las cosas, por lo tanto no es seguro, aparte de otras consecuencias, videntes o clarividentes astrales. Pero la videncia superior, la que tenía Vicente y otros, superior, es mental y causal del alma, y por lo tanto ahí no hay error. En astral sí que lo hay, y por eso hay unas cosas los de tipo astral aciertan y en otras no, y que por lo tanto incluso dice que hay mediums de buena fe que reciben mensajes del mundo astral, pero que lógicamente al no tener esa capacidad de controlarlo, pues esto se deforma. Eso en ese libro. En otro sitio, no está en un libro, aunque sí que en este libro, Diario secreto de un discípulo, se editó a nivel póstumo, sí que dedica en un capítulo que en una conferencia que hablé, que lo dediqué a los extraterrestres, pues hice citas. Aquí nos explica cómo se desplazan los seres evolucionados a través del éter, con sus cuerpos sutiles, o los seres muy evolucionados, maestros espirituales, pueden construir un Mayavirupa, que es como una nave espacial, que tiene la posibilidad de cambiar de la materia física a materia más sutil. Y entonces, desde la materia física, el desplazamiento tiene sus límites, pero cuando esas naves pueden cambiar a otra vibración más sutil, pueden alcanzar velocidades superiores a la luz. Y incluso nos habla de que los grandes seres del espacio o los más avanzados del planeta utilizan estas naves para producir un desplazamiento instantáneo, ¿entendéis?, sin necesidad de que pase el tiempo, y visitar un lugar a otro. Es decir, que nos habla de una manera muy profunda que no tiene nada que ver con la cantidad de libros e información de los extraterrestres que vienen aquí y que se contactan con personas. Y nos explica que los seres que llegan aquí de otros lugares del espacio tienen que tener no solamente una evolución técnica, sino una evolución espiritual, por lo tanto ética, para ser más claros, de tipo superior. Y por lo tanto su vibración es tan alta
que no pueden contactar con los seres humanos corrientes. Ni siquiera los maestros espirituales, si no reducen su vibración, pueden contactar con los seres humanos corrientes. No por nada malo, sino por la vibración tan sutil que afectaría a los cuerpos de un ser humano. Por eso, cuando vienen visitantes del espacio, nos explica, solo contactan con los maestros, con los seres avanzados. Incluso en las ramas, los maestros, no a los discípulos, apenas no hablan de estas cuestiones, porque es tanto lo que hay que trabajar aquí, que conocer cómo viven en otros planetas, en otros lugares, es algo que tiene que pasar aún mucho tiempo para que sirvan. Por lo tanto, se insta a que desarrollemos y nos conozcamos nosotros. Pero ya sabéis cómo es la seguridad. Nos gustaría conocer o los seres o los planetas o lo que hay, etcétera, en otros lugares, en ese sentido. Entonces nos habla de esto que es muy importante, si lo sabemos y lo aceptamos, para distinguir de que los que creen que han contactado con extraterrestres son entidades de otra dimensión, de aquí, no del espacio. Entonces pueden venir de aquí, del planeta, pueden ser distintas cosas, o de otra dimensión, creyendo que vienen del espacio. Y luego pues estas entidades de otra dimensión se pueden hacer pasar intencionadamente por seres para lógicamente lanzar sus mensajes. Y aquí habría una zona, una parte oscura que se lleva mucho cuidado de tratar. La logia negra del planeta que está intentando que evolucionemos. Está la logia blanca y la logia negra, la luz y la oscuridad. No obstante, pues hay naves que, iniciados del planeta, tienen en lugares ocultos de tipo físico, que pueden desplazarse. Y parte de esas naves, que se pueden confundir, como se hace con las personas que perciben algo, ¿no? Porque hay mucha gente en el mundo que no es todo espejismo, perciben una nave por aquí, una nave por allá, que aparecen, desaparecen, etcétera, etcétera, y a veces mucha gente, no una, aislada, ven. Pues hay muchas naves, hay una serie de naves que están llevadas por seres avanzados que están controlando allí donde hay armas nucleares, que eso lo hemos comentado, para que en un momento determinado, como ya hemos dicho, y lo dice Vicente, en 2 libros lo dice, para controlar y que no se produzca esto, que una guerra nuclear que no solamente nos destruiría como planeta, sino de un modo encadenado repercutiría hasta en otros sistemas solares, por la fuerza que no sabemos de la energía nuclear. Y entonces está todo vigiladísimo para lo que a veces hemos comentado, que la primera nación que intente lanzar un arma nuclear contra otra estalle solo en su territorio. Y a continuación, pues se iría destruido todos los estamentos dirigentes de ese país. Según tengo entendido, no toda la población, sino todos los estamentos serían destruidos. Y ahí acabaría. No se sabe si esto ocurrirá o no, pero esto está muy vigilado, no desde el espacio, sino desde aquí. Por lo tanto, hay naves de distinto tipo, de distintas civilizaciones, de arriba, de abajo, sitio de otro, que están. Por lo tanto, esto es muy distinto de los extraterrestres. Pero dice Vicente otra cosa que puede complementar esto que estoy diciendo. Dice, por ejemplo, la recepción de mensajes del espacio, tal como hacen la mayoría de los medios, hay que tener en cuenta de que tales mensajes no provengan de ciertas entidades espirituales, como aseguran con pomposas firmas, sino del éter, el éter que nos rodea, en donde el conocimiento en todos sus niveles se halla a disposición de todos. Es decir, que el éter, las distintas dimensiones están llenas de información. Entonces un ser humano con cierta sensibilidad capta de esa información, no porque vaya dirigida a él, sino porque toma. Como si dijéramos que estamos en una biblioteca
y hay una información que no es para nosotros, pero vamos a un libro, cogemos una información y no sabemos si esa información, de qué tipo, quién la ha escrito, qué nivel, etc. En parte eso nos ocurre, escuchamos noticias, cada vez más información en los medios de comunicación, libros por aquí, libros por allá, y si no hay discernimiento, cogemos una información, cogemos otra que es contraria. Fijaos que en las tertulias una persona dice una cosa y otra dice la contraria, y eso es así. Y si no tienes discernimiento, aunque agradeces que haya más información, es un lío. ¿Entendéis por dónde va? El lío es. Y dice, existe en el éter la llamada nube de cosas cognoscibles, que está ahí en el éter continuamente, con una cantidad de información que sería parte del llamado inconsciente colectivo que tenemos y que podemos acceder. Entonces dice, en un nivel mental, ya sea concreto o abstracto, o en otro emocional o astral. Si la calidad del mensaje que el cosmos o la mente de Dios nos tiene reservado, sin necesidad de que provenga, tal como aseguran algunos, de la entidad X. Es decir, que en estos planos mental y astral hay una cantidad de información que la persona cree que viene de X, pero que solamente está ahí. Porque esa información, como toda la información, aunque se transmita de un modo determinado, va quedando impresa en los éteres. Y esto provoca muchas ilusiones y espejismos. Y dice, de las visitas, dice, extraterrestres, dices, ya me he referido en varias ocasiones a visitas de extraterrestres o enviados celestes de las logias espirituales o jerarquías de otros planetas, de nuestro sistema solar o de más allá, para sostener conversaciones con elevados miembros de nuestra jerarquía espiritual. Dice, hay una efusión de energías extrasolares cuando vienen estos seres. Cada vez que un enviado celeste, ya sea en cuerpo espiritual o utilizando naves espaciales, irrumpe en nuestros éteres. La comunicación en tal caso es posible, pero no directamente con dicha potestad espiritual, debido a lo que he dicho, por su gran evolución, sino que lo que ocurre es que las ondas que han sido evocadas de los éteres, que se han removido al atravesar las fronteras de nuestro planeta, ha puesto en movimiento esto, y entonces determinadas personas acceden a esa información, parcial por supuesto, y entonces creen, simplificado, que son mensajes que les están llegando de entidades superiores. Pero lo que hace es que algunas sensibilidades captan esa información que está en los éteres, que a veces es una información muy curiosa, muy seria, etc., y la toman como auténtica, cuando no es una cosa que va destinada a ellos, sino que está ahí, como coger una información de un libro muy profundo que no te corresponde, y entonces pues a lo mejor te gusta y te enorgullece, pero que no va dirigido a ti, no te corresponde, pero la has tomado y la haces tuya. Es una comparación analógica. Dice, la impresión es mental y utilizando una especie particular de éter relacionado con el plano mental. Más abajo de este nivel, del plano mental, existe el peligro de la ilusión, con la gran cantidad de dificultades que eso produce. Aquellas personas que aseguran haber viajado a otros planetas y nos hablan con lujo de detalles de la evolución de sus habitantes, esos viajes son simplemente sueños, recuerdos del mundo astral. Dice, recuerdos del mundo astral, como he explicado anteriormente. Y luego dice en este corto artículo, no es fácil viajar a otro planeta. Hay unas leyes inconmovibles que controlan el paso por las fronteras de otro mundo. Solo los grandes adeptos son maestros espirituales de nuestra jerarquía, aquellos que consiguieron el pasaporte y visado a costa del sacrificio de muchas vidas de abnegación y servicio a favor de los demás,
son los que pueden hacerlo, y muy poco nos hablan de sus viajes a otros planetas. Por lo tanto, son falsos y extravagantes esos relatos que habría que considerar como el fruto de unas visiones nacidas de sueños o contactos astrales. Dice que los viajeros de los ovnis, que según se asegura visitan regularmente nuestro mundo, no hay que dramatizar y aceptar tales viajes, sí aceptar tales viajes a través del cosmos. Nos dice que sí, que existe, que se puede aceptar como unos definidos sistemas de relación entre unos y otros planetas. Igual que nos visitamos habitantes de una nación, de otra, de un continente, de otro, visitas, etc. Pero para ello se necesita un dominio de los éteres y de cierto tipo de electricidad o energía de la cual todavía no estamos familiarizados. La creciente evolución técnica nos llevará un día a efectuar viajes de cortesía a otros planetas de nuestro sistema solar, o quizá de otra galaxia. No dice cuánto, dice aún falta. En todo caso, fijaos lo que dice: la preparación individual de los tripulantes deberá sujetarse a unos requisitos o exigencias no solo de carácter científico, técnico, sino moral y espiritual. Esto subrayado. Si no, no se podría hacer. Y atención, y para poder viajar a otro planeta hay que adquirir previamente un visado para que la nave espacial pueda llegar a su destino, porque cada planeta está dirigida por una serie de seres, no solo por el Logos, el Dios de ese planeta, sino por los seres que rigen su evolución. Entonces, si no dan un permiso de que puedes viajar, no se puede viajar, ni física, ni astral, ni mental, ni nada. Por lo tanto, el dinero que se está gastando, y no puedo negar que sea con buena voluntad, para conseguir viajar a otros planetas, a Marte, a quien sea, eso se podría aplicar para otras cosas. Es por el desconocimiento y por el enfoque materialista que se está haciendo. No digo que sea de mala voluntad, sino es la aspiración humana a conocer otros mundos, aunque falta por conocer aquí infinidad de cosas en este sentido. El caso es que dice que para poder viajar, tanto los que vienen, si no Sanat Kumara no les da el permiso, no pueden llegar a nuestro planeta. Y llegan no para contactar, como nos han dicho, con cualquiera de los seres humanos corrientes, sino para otro tipo de, ni tampoco para turismo, sino para conocimiento, etc. Y gran parte de lo que nos han estado contando de los visitantes, que no se puede negar, del pasado, que han hecho esto, han hecho lo otro, son construcciones planetarias hechas por nosotros. Porque habremos leído libros y habéis escuchado, tal monumento lo vinieron, eso lo hicimos nosotros. Cuando hable de Egipto y explique cómo se construyeron las pirámides por los iniciados que tenían el poder de la levitación, pues entonces eso no hace falta que vengan extraterrestres. Esos seres avanzados son los que construyeron algo que ahora no se podría hacer por muy grandes que sean los adelantos. Y así muchas cosas del pasado se dice que vinieron extraterrestres y que hicieron esto, lo otro, tal y cual, pues muchas de esas cosas han sido realizadas por la humanidad, que en distintos niveles de evolución, y como símbolos, no como pistas de aterrizaje y cosas, es para bien. Y por eso la capacidad de discernimiento es fundamental para ir, si no de golpe, poco a poco, distinguiendo, discerniendo lo que es de uno o de otro tipo, lo que es para bien o no para bien. Y hay cosas que parecen inofensivas, que bueno, te las crees o no te las crees, no pasa. Pero a veces las creencias, si se asientan, te van condicionando de alguna manera. En fin, es un tema muy amplio, pero lo dejo aquí para no alargarlo, que ya lo he hecho bastante, y que podáis hacer preguntas y comentar. Yo quería hacer una pregunta, si todavía hay tiempo. A ver, hazla. Adelante. Bueno, claro, es verdad que hay un montón de filosofías y de inspiraciones místicas y
de lo que dicen, que ha sido una mediumnización o una canalización, pero ¿cómo sabemos que Alice Bailey o Vicente Bernal Fraga no estaban ellos también conectando con seres del mundo astral? Pues sí, lo mismo, puede ser. Entonces eso ya depende, no lo puedo decir ni yo ni nadie, sino de la capacidad de conciencia que tengamos. Entonces primero sería leerlo, no porque alguien nos cuenta eso, leerlo, conocerlo, conocer estas cosas, lo que he comentado, las posibilidades, la información, lo que se llama información, y con esa información que tienes y la capacidad que vayamos desarrollando de discernimiento, de luz de nuestra conciencia, nuestro interior nos lo dirá, si es una cosa u otra. Entonces cuando vamos comparando decimos, bueno, hay cierta información que no puede ser inventada por mucha imaginación que tengas. Sí, y sobre todo como solemos comparar, la mente compara con otras cosas, hay a veces bastante distancia, o lo que se dice simbólicamente años luz, entre unas informaciones y otras. Pero aún así, una persona sin conocimiento de nada lee cualquier cosa de estas y lo ve como fantasía. Por lo tanto, no le puedes decir, mira, si tiene tal color o tal forma o dice esto es verdad, si no, no es verdad. No lo podemos decir nadie. Tiene que ser nuestra conciencia, que además solemos señalar el corazón más que la cabeza, aunque la cabeza, la mente, asociada al cerebro, recibe la información, pero la conciencia superior se vehicula a través del centro cardíaco, el corazón. Eso lo hemos hablado, y a través de esto pues pasa la información a la mente al cerebro, etcétera, etcétera. Entonces no hay una fórmula o una información concreta que dice esto es lo correcto, esto es lo verdadero, esto es lo falso. Tiene que ser interior. Y entonces pues de alguna manera, primero, tener información suficiente de estas cosas, como estoy haciendo o se hace muchas veces. Segundo, desarrollarla a través de la atención, que no tiene límite, la capacidad de ampliación de la conciencia. La atención es meditación, estamos atentos y estamos meditando, que necesita ejercicios de meditación, pero bueno, lo que necesitamos para que la conciencia esté cada vez más clara, más lúcida, luminosa, amplia, y lógicamente cuando esto ocurre, pues vamos discerniendo lo uno y lo otro. Si es algo que tienes, como en el caso de los médiums, cosa que ciertas personas, aunque se les diga, no aceptan una cosa que es muy importante, que tendrían que cerrar el grifo. Me explico. Si está saliendo agua que produce inundación, lo primero es cerrar el grifo, lo más inmediato, luego recoger el agua, tendría que ser. No empezar a recoger el agua sin cerrar el grifo. Entonces una persona con estas características, por ejemplo lo del plexo solar, sería cerrar esa comunicación, no hacer caso a eso que te viene, que no sabes de dónde, e ir abriendo el grifo superior, de la mente y de los niveles superiores, que es muy distinto. Cerrar un grifo y abrir otro, diferente. ¿Entendéis la analogía que estoy haciendo? Cerrar una cosa, pero el orgullo y la creencia de que eso es importante nos impide cerrar ese grifo. Por eso, incluso a veces decimos, me imagino que otros lo dirán también, claro, que por muy seguros que estemos de algo, dejar puertas abiertas a que cuando sea, no estar sospechando de todo. Eso que creemos, eso que estamos muy seguros, quizá no sea, o que se pueda matizar de otra manera distinta, que se pueda ver desde otra óptica, porque si nos identificamos demasiado, solo vemos eso y cerramos todo lo demás. Entonces, estar abiertos a cada vez más luz implica no identificarnos o cerrarnos a unos conocimientos, a una información determinada, sino estar abiertos y, si no estamos seguros, dejarlo como posible, pero de momento no, que sea la voz de nuestra conciencia que nos guíe.
Eso sería, así sintéticamente, de lo más importante que creo que se puede decir respecto al tema. Una pregunta, ¿las experiencias cercanas a la muerte son en el mundo astral, ¿no? ¿O no? Las experiencias De la cercanas a gente la que ha muerte tenido, que se sí. tiene, sí, son en el plano astral, plano astral. pero cuando la persona dice que accede por un túnel, eso es una forma de representar gráficamente el paso a la dimensión del astral, el acceso. Y lo que las personas hablan de que ven un ser luminoso es un deva que en uno de los libros de Vicente, lo tengo aquí, está dibujado, los devas de la luz resplandeciente se llaman. Como se ven clarividentemente, que cuando muere alguien, hay uno a cada lado, son los que cortan el hilo de energía que une el cuerpo físico con el etérico, y entonces, como son devas con mucha luz, nos cuentan que un gran ser, que los creyentes dicen, uy, que se le ha parecido pues Jesús o Buda o quien sea, cada uno a su manera, pero un ser que da mucha paz y mucha luz. Y en ese sentido se nos dice que cuando una persona muere, digamos de muerte natural, ¿no?, para decirlo, para entendernos, estos devas producen un acogimiento en ese paso al plano astral de mucha paz, de mucho gozo, de una alegría inmensa, indescriptible. Por eso se nos dice que una muerte natural es un estado muy, muy bello, muy agradable, etc. El problema que existe si la muerte es brusca, impacto, accidente, por un tiro, una muerte brusca, entonces no se produce esa transición. Se pasa al plano astral, aunque hay seres que están allí para ayudarte y hacer ver, pues, acogerte para que no sufras esa desconexión tan rápida. Pero estos seres no son del plano astral, estos devas son superiores. Pero la transición se hace al plano astral. Y luego, al estar allí, pues ya la persona se va contactando con otras personas que están allí, etcétera, y bueno, y lo que ya sabéis, los familiares y amigos que desencarnaron antes, unidos kármicamente, salen a recibir, y todas estas cosas es lo que se produce. Y luego, bueno, yo conozco varios casos y siempre te dice, siempre como que les queda una sensibilidad, igual se han quedado ahí un poco en el plano astral, ¿no? Sí. Como que les queda ese tema de ver cosas y tal, pero que ellos se creen que a lo mejor sí que es un plan superior. Ya, serán sensibilidad hacia eso. Sí. No es de lo más frecuente, pero que puede ser. ¿Sí? Recuerdos de cosas que ya has vivido en la infancia, como una película. Recuerdos de cosas que te han pasado. O sea, empiezas a ver como es como una película. Sí. Entonces en la electricidad esa una sensación de electricidad. Pero sí recuerdo eso de la película, son como imágenes. Eso es. Y en la que tú te ves viviendo lo que has vivido, en cosas que ni te acuerdas, pero en ese momento las estás viendo, las vivencias. ¿Es eso? Creo que lo que te refieres es a que cuando morimos se produce la recapitulación, donde desde el momento de morir hasta que naces, con todo detalle pasa con el tiempo condensado. Es cosa de horas. Pasa, desfila todos los detalles hasta la infancia. ¿Te refieres a eso? Eso se llama recapitulación, que como máximo dura 3 días. Pero puede ser como máximo, pero suele ser más rápido. Si la persona vuelve, o sea, si tú estás en ese momento de recapitulación, pero hay algo que tú regresas, ¿no? Que no te mueres del todo. Se interrumpe. Se te queda a mitad. Sí, algo así sería. Sí. Es eso. Sí. La recapitulación. Y esa recapitulación, una vez acabada, ya pasas al plano astral. Esa transición al plano astral está simbolizada en la mitología griega por la nave de Caronte, que atraviesa río, la laguna Estigia. ¿Habéis oído hablar de esto?
que atraviesa a los muertos de un sitio a otro. Eso es una forma de la mitología de describir la transición al plano astral, al otro lado. Por lo tanto, sí, Didi. Perdón, no quería interrumpirte. No, entiendo que según lo que dices tú, es incompatible la capacidad mediúmnica con el conectar con planos superiores. Sí, así es lo que nos explican, es incompatible. Anglada tiene el libro de mis experiencias espirituales, Sí. en las que contacta con el plano astral. Sí, Eso es uno y otro, y Jesucristo pues veía a los demonios y los expulsaba. También veía entidades del bajo astral, sí. y era un ser que conectaba con Sí. Es que mágicos. los seres avanzados tienen que conocer y ver todo lo que pasa en todos los planos. Y Vicente pues explica cómo fue percibiendo el plano astral y luego fue avanzando y percibiendo de otros planos superiores. No vino todo de golpe, sino que fue haciendo esa transición progresiva de conocer de un plano a otro. Es decir, que... Pero entonces es mejor de conectar con el, de captar cosas del plano astral. No entretenerse. O por esto con el plano astral y también más arriba. Sí, espera un momento a ver qué dices. Yo creo que sería como no entretenernos en algunas cosas. Cuando vas avanzando, dejas de entretenerte con lo que te entretenías antes, Sí, y vas avanzando exactamente. y vas viendo Sí, otras sí, sí. cosas. Como la persona que va avanzando espiritualmente, pues la curiosidad de la gente que tiene facilidad para salir en el cuerpo astral y desplazarse, hacer un viaje astral, eso para la gente que hay gente con facilidad, pero que siente curiosidad, igual que hay gente que siente curiosidad de que hacen unos y otros, tal. Entonces la dimensión espiritual va descartando esa curiosidad, simplemente es ir hacia arriba, hacia adelante, y lo demás pues No lo será. usas. Sí. No lo usas. No, te solo hace falta. aquello, eso. Vicente Anglada dice, solamente miraba los registros acásicos para poder coger datos para escribir sus libros. Pero una persona que tuviera esta capacidad sin una evolución estaría a todas horas mirando los registros acásicos y curioseando la vida de los Los demás. vecinos, claro. ¿Os podéis imaginar lo que sucedería? Entonces, o curiosidad, a ver, esta persona que hizo en otra vida, y sin embargo, como dice Vicente, que lo hizo en algún momento, solo por la utilidad para poder dar un mensaje y poder explicar lo que explica. Los sidis, Rafa. Los sidis, Sí. sidis que se son van las despertando. facultades del psiquismo inferior. Vale, es astral. que en el yoga, de lo que yo he estudiado, se habla de que se van despertando de manera Sí. natural a medida que vas evolucionando Sí. en el yoga. Sí, Pero yo que es nunca- distinto de forzar el despertar de esas de esas Poz- cualidades, ¿no? cualidades. ¿Pero son Entonces- espirituales o astrales? ¿Qué dirías? Es que el término sidis puede ser desde el astral hasta superiores, ¿no? Ah, bueno, también, entiendo. claro. Que se despierte algo astral y entonces si lo sabes es controlarlo, no permitir que te enganche. Y si es superior, aceptar porque por evolución viene. Ujú. Por eso buscar intencionadamente, forzadamente, cualidades, desarrollar la telepatía, la clarividencia, esto, lo otro, Que hay el viaje libros astral de es yoga. negativo. Y por a veces se oye cursos para hacer un viaje astral, para esto o lo otro. Y eso es lo que desde el ángulo espiritual no se aconseja. O cursos para regresiones hipnóticas para conocer otras vidas. Y eso es lo que se descarta totalmente desde el ángulo espiritual. Porque si llegas a conectar con algo, pues puede ser hasta dañino para el psiquismo, ciertas cosas. Y mucha gente siente curiosidad y si pudiera, a ver qué he sido en otras vidas. ¿Y sabéis cómo funciona la psicología? Pues que interesaría ver si ha sido alguien importante, no una persona cualquiera, sino alguien importante en otra vida. ¿Entendéis la psicología humana? Entonces es la curiosidad para poder sentirte superior. Y algunos hasta han escrito libros
de que han sido gente importante en otras vidas, de personajes destacados. Por eso es mejor que estén cerrados todos esos, Sí. esas posibilidades Claro. y potenciales, seguro que están, pero hasta que no tengamos una solidez Sí, y una madurez, no se permite, mejor que no... sí, no se Pero permite los seres avanzados de que eso surja en la persona. Y cuando surja es para servicio, porque saben que lo va a dedicar a servicio y no para entretenerte. No, estaba pensando...